Desde este viernes el Gobierno Nacional informará los racionamientos semanales de energía eléctrica. El tiempo de los cortes varían según las lluvias que se registren en los embalses. Presidente Daniel Noboa en Nueva York participó del encuentro con el Consejo Empresarial Alianza por la Iberoamérica. En la actividad, el jefe de Estado señaló cuáles son las estrategias que se implementarán para afrontar la sequía. La Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional sigue recabando elementos de su investigación política sobre el presunto delito de tráfico ilegal de combustible que salpica a un grupo empresarial familiar ligado al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. En lo internacional, 50 personas murieron después de que una mina ubicada al sur de Irán explotara. En las primeras investigaciones realizadas por las autoridades de ese país, indican que la causa principal del accidente sería el exceso de metano que había en ese lugar. Y en los deportes, Richard Carapaz no participará en el Mundial de Ciclismo en Suiza. El ecuatoriano comunicó que regresó al país porque su hija tuvo una intervención quirúrgica de emergencia. Alegó que física y mentalmente no está a la altura de lo que Ecuador merece. Por el momento, los representantes ecuatorianos en el Mundial serán Alexander y Albeiro Cepeda, además de Jonathan Caicedo. Lunes 23 de septiembre del 2024, bienvenidos amigos a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias por acompañarnos. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mechi? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que en cualquier momento en sus pantallas ya podrán contar con el código QR, el cual los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Acá arrancamos con nuestra oferta. Vamos con la información de inmediato, amigos televidentes. El presidente de la República, Daniel Noboa, como parte de la agenda de trabajo en Nueva York, participó del encuentro con el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. En la actividad, el jefe de Estado señaló cuáles son las estrategias que se implementan para afrontar la sequía. Una de las actividades adicionales a la participación de la sesión 79 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que realizó el presidente de la República, Daniel Noboa, fue el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, encuentro que agrupó a inversionistas y representantes de organizaciones interesadas en inyectar capital en Ecuador en sectores productivos, turísticos y hasta energéticos. Y Ecuador es uno de los países dentro de la región que tenemos dentro de nuestros objetivos también para poder estar y poder crecer allí. Y un presidente muy abierto a escuchar para poder dar las mejoras que se necesiten para que cada sector tenga una oportunidad de crecer. En su discurso, el jefe de Estado señaló que el país atiende de manera urgente a la crisis de seguridad, enfatizando que una de las prioridades ahora es superar la sequía, junto a la atención del Sistema Nacional Eléctrico. Hoy estamos viviendo la peor sequía en 61 años. Es un caos. Es un caos y es mucho peor que lo esperado. Planificamos un estiaje normal basado en data de los últimos 100 años. No nos basamos en data del peor año en 61. Por ello, el gobierno de Daniel Noboa se plantea algunas metas. Somos los que más generación han añadido al grid. 430 megawatts en solo 9 meses. Adicional. Y seguimos sumando. La meta es llegar a 2000 en los próximos 2 o 3 años, que eso es lo que se necesita. En este diálogo también se analizaron desafíos globales como enfrentar a la delincuencia organizada. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y desde este viernes el Gobierno Nacional informará los racionamientos semanales de energía. El tiempo de los cortes podría variar según las lluvias que se registren en los embalses. Estos temas los dieron a conocer las autoridades en rueda de prensa. Veamos. Este lunes lo primero que hizo el ministro de Energía, Antonio González, fue ofrecer disculpas por no anunciar personalmente el domingo la programación de cortes de luz para esta semana. Estuve fuera del país en un tema personal médico y recién llegué en la madrugada de hoy. Para evitar confusiones, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, COE, estableció un día en específico para informar el cronograma de racionamiento energético del país. Los viernes en la mañana, ¿cuáles son los cortes
para la semana siguiente de lunes a viernes para que haya esa predictibilidad. Según el ministro, el embalse de Mazar está a 14 metros de llegar a un estado crítico en el que se pierda su control, por lo que solamente hay dos caminos. Esperar que llueva, ¿no? Y el embalse suba, y porque diariamente estamos usando pues recursos hídricos del embalse para producir energía, o reducir la demanda. ¿Cómo reduces la demanda? Con cortes. La ministra de Ambiente señaló que aún estamos con problemas. Tenemos que ir sesionando para ir viendo la variabilidad climática y hacia dónde nos apuntan las mayores ayudas que hay que hacer. Porque no se olviden que también tenemos un tema de déficit hídrico en el sector rural. Las autoridades mencionaron que el estiaje se adelantó 2 meses. Si llueve, el periodo diario de los racionamientos disminuirá. Pero si las descargas de agua son de mayor magnitud, esto provocará sedimentos y Coca-Cola Sinclair suspendería operaciones. En ese caso vamos a avisar a la ciudadanía entre 4 y 2 horas antes, porque nosotros tampoco lo sabemos hasta que no lleguen todos esos sedimentos dependiendo de la lluvia. Sin embargo, la buena noticia es que ya se recibieron ofertas para la generación de al menos 240 megavatios de energía flotante mediante barcazas. Y se coordina su ubicación para que en noviembre, una vez suscrito el contrato, se conecte al Sistema Nacional Eléctrico. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Para conocer los horarios de racionamientos y los sectores específicos, en la página web de El Telégrafo podrá encontrar esta información. Para ello, ingrese a www.eltelegrafo.com.es y en la portada encontrará una sección llamada Horario Suspensión de Energía. Al darle clic tendrá 2 opciones: conocer los cortes en Quito, Guayaquil o Cuenca, y otro con las 10 unidades de negocio de CENEL en el resto del país. Estos enlaces los llevarán al cronograma publicado por las empresas proveedoras de electricidad, quienes establecieron los rangos de racionamiento en cantones, barrios y calles. Y ante la suspensión del servicio eléctrico a escala nacional, el Ministerio de Educación informó que desde este lunes al viernes 27 de septiembre se tomarán las siguientes decisiones en cuanto a la jornada educativa. La modalidad vespertina saldrá de clases a las 17 horas, mientras que la nocturna se acogerá a la educación no presencial, y a la jornada matutina la retoma en este caso el horario habitual, ya no con el ingreso a las 8 de la mañana. Además, para la ceremonia de juramento de la bandera, previsto para el próximo jueves 26, este acto no podrá durar más de 1 hora y deberá realizarse a las 10:30 de la mañana en la jornada matutina, 15 horas en este caso en la vespertina, mientras que en la nocturna estará postergado hasta nuevo aviso. El Ministerio de Educación aclaró que será decisión de las escuelas y colegios particulares adoptar o no estas medidas. La historia de los racionamientos de energía no es nueva en el país. En los últimos 30 años, en diferentes gobiernos se han aplicado medidas para enfrentar el estiaje. Veamos una cronología. En el gobierno de Sixto Durán Ballén entre 1992 y 1996, Ecuador enfrentó una severa crisis energética debido a una sequía que afectó la generación hidroeléctrica. Para mitigar el impacto se implementó la hora sixtina, adelantando los relojes 1 hora para aprovechar mejor la luz solar. Los apagones fueron frecuentes con cortes de electricidad de hasta 4 horas diarias durante varias semanas. Además, se promovió el uso eficiente de la energía y se realizaron campañas de concienciación. No se realizaron obras significativas en infraestructura eléctrica durante este periodo. En el gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017, en 2009, y a pesar de las inversiones en infraestructura hidroeléctrica, Ecuador experimentó apagones significativos debido a problemas en la red eléctrica. Estos apagones duraron aproximadamente 3 meses con cortes de electricidad de 2 a 4 horas diarias en diferentes regiones del país. En el gobierno de Guillermo Lasso entre 2021 y 2023, en octubre de 2023, se reportaron apagones que afectaron al país durante varias semanas. Los cortes de electricidad variaron entre 2 y 6 horas diarias, debido a problemas estructurales en el sistema eléctrico. El gobierno implementó medidas de emergencia como la importación de energía de países vecinos y la reparación urgente de las infraestructuras dañadas. Sin embargo, no se llevaron a cabo obras de gran envergadura en este corto periodo. En los últimos 10 meses del gobierno del presidente Daniel Noboa, en 2024, Ecuador enfrenta una crisis eléctrica severa con suspensión programada de servicio en algunas ciudades. Esta situación provocada por una sequía histórica registrada en 61 años y cerca de 3 meses sin lluvias, situación que se evalúa día tras día.
El gobierno está implementando un plan de racionamiento de energía y está trabajando en la diversificación de las fuentes energéticas, incluyendo la inversión en energías renovables. Entre las acciones más destacadas se encuentra el alquiler de la barcaza turca de la empresa Car Power Ship, que aporta 100 megavatios de electricidad. Además, se están planificando más alquileres de barcazas para aumentar la capacidad de generación en 250 megavatios más. Se gestiona también la interconexión con Colombia y Perú, y en proyectos de infraestructura se están reactivando y finalizando proyectos de generación eléctrica que estaban abandonados, como la Central Quevedo, la repotenciación de Santa Elena y Toachi Pelatón, que se espera entre en operación este año, entre otras acciones. Rommel Garzón, Noticias 7. Geotermia, alternativa energética. Y así es, uno de los planes a mediano y largo plazo del Ministerio de Energía es la implementación y producción de energía geotérmica. ¿Pero qué es y cómo funciona? Nuestro compañero Edison Saavedra nos tiene un informe completísimo. Estamos acá en las faldas del volcán Guagua Pichincha justamente para comentarles de geotermia, que este es un tipo de energía que se produce acá, con la tierra, pues se conoce que a más profundidades existe calor. Este se extrae a través de maquinaria y puede producir energía eléctrica con una vida útil de 50 años. Eso sí, será un proyecto a largo plazo de 4 o 5 años, pero esta también podría ser un cambio revolucionario en la forma en la que Ecuador produce energía eléctrica y podría ser también la solución a los problemas que vive el sector energético. Ecuador podría tener la solución a sus problemas energéticos literalmente bajo sus pies. Sí, así como lo escucha, bajo sus pies, pues está comprobado que el calor de la tierra puede producir energía eléctrica. Esto se conoce como geotermia. Lo que hace es aprovechar el calor existente en las capas inferiores del suelo para generar, a través de este calor calentar un líquido que permitirá la generación de vapor y a través de este vapor la generación de electricidad. Pero ¿cómo funciona? Una vez localizado el pozo de calor con temperaturas superiores a los 150 grados Celsius, se realiza una perforación de hasta 2 kilómetros. Allí se inyecta agua que produce vapor. Este vapor sube hacia la superficie y mueve las turbinas para generar electricidad. Incluso el vapor se puede condensar nuevamente y generar agua para ser reutilizado en el mismo pozo. Se considera a efectos prácticos, si se maneja correctamente, como una energía renovable. Adicionalmente es una tecnología relativamente limpia en comparación con lo que es las tecnologías de producción de electricidad que suelen generar gases de efecto invernadero. Y como su base es el calor, los lugares más apropiados para aprovechar este recurso están en los volcanes. Y justamente Ecuador tiene 27 colosos. La energía geotérmica es la energía estable de las renovables. De todas las renovables es la única que no depende del cambio climático, porque es básicamente la lava que calienta la tierra, calienta el agua y provee el vapor para que las turbinas se muevan. Vemos a eso como una solución de largo plazo. Sin embargo, uno de los problemas es su costo. Ese tipo de energía tiene un costo, un CAPEX al principio bastante alto. Sin embargo, la cola es larguísima. Esto es un tema de ser estratégicos, poner bastantes unidades a lo largo de nuestro país y tener esa energía a larguísimo plazo. Pero, ¿cuán durable podría ser este tipo de energía? Se estima que son cientos de años, es por eso que suele considerarse como una tecnología renovable, ¿no? El hecho de que sea una energía renovable y constante da una seguridad en la provisión. Uno de los países líderes en energía geotérmica es Estados Unidos, que en 2023 obtuvo 3.900 megavatios, seguido de Indonesia con 2.418 megavatios y Filipinas con 1.952 megavatios. El país más cercano que usa geotermia es México, que produjo en 2023 976 megavatios. Edison Saavedra, Noticias 7. ¿Sabían ustedes que Ecuador cuenta con su primer proyecto de energía geotérmica en el país? Está ubicado en el cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, se denomina Chachimbiro. Sin embargo, todos los detalles de este proyecto energético geotérmico se lo contamos en una próxima entrega. Estaremos atentos a esa entrega. Y según los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, a partir del próximo jueves y todo el fin de semana, se espera la presencia de lluvias en las zonas de influencia de las centrales hidroeléctricas que se alimentan de los ríos de la Sierra y Amazonía.
Durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer la situación energética del país, la ministra de Ambiente y presidenta del COE Nacional, Inés Manzano, se refirió a las condiciones climatológicas vitales en estos momentos de falta de lluvias que alimenten a las centrales hidroeléctricas. Señaló que las lluvias de los últimos días registradas en varias provincias fueron ligeras. Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Azuay. En estos sectores la lluvia ha sido inferior a 10 milímetros por día. Seguimos por debajo de lo que usualmente o estacionalmente teníamos registrado. En ese contexto, las condiciones de buen tiempo seguirán presentes esta semana con días soleados y en algunas localidades con altos niveles de radiación hasta el jueves o viernes, cuando se pronostican nuevamente lluvias. El fin de semana, a partir del jueves, ya vamos a observar un ingreso mayor de humedad, lo cual va a dar precipitaciones para el día viernes, sábado. El fin de semana ya serán lluvias generalizadas en la región Sierra y en la región Amazónica. Con ello y paulatinamente en el mes de octubre, según explica el INAMI, las condiciones de humedad se espera que sigan presentes en todo el país como parte de la transición de la época seca a la época lluviosa. Rommel Garzón, Noticias 7. Amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa. Meche, cuando regresemos, ¿qué tenemos? Les contaremos la presencia del presidente de la República, quien participó en la sesión plenaria de la Cumbre del Futuro como parte de las actividades que se realizan en el marco de la Asamblea General de la ONU. Y al volver, Fer y amigos, les daremos en estos momentos consejos para el ahorro del agua, muy importantes en la coyuntura. Regresamos. Estamos en periodo de estiaje o sequía, es decir, lo que hace falta es el agua y por eso les traemos algunos consejos para que tratemos de cuidarla, conservarla y no desperdiciarla. Empecemos. Primera cosa, si usted se va a lavar los dientes, lavar los platos, tenga cuidado con el grifo. No deje la llave abierta porque se bota una gran cantidad de líquido vital. Pero además, si usted se va a duchar como todas las mañanas o las noches, máximo 10 minutos. Es lo recomendable para que no haya un desperdicio justamente este servicio tan importante para todos. Vamos con otros consejos. Si usted quiere lavar el auto, por ejemplo, utilice baldes, no la manguera. De esa manera se puede racionar mucho mejor. Y en cuanto a la lavadora, otro consejo que hay que aplicar siempre, utilícela al máximo de su capacidad. Agua completamente llena, ropa lo máximo que pueda y así no hace tantos usos continuos de la lavadora. Vamos con otros consejos que son muy importantes. Si usted tiene plantas, por ejemplo, un jardín o algo así, utilice siempre estos diferentes aparatos para regarla, pero en la noche. ¿Por qué? Si usted riega las plantas en la mañana, se evaporan un 30%. Está desperdiciando agua. Y en cuanto a afeitarse, no se olvide que en vez de tener la llave abierta, usted debe tener un vaso pequeño, remoja ahí la máquina de afeitar y lo puede utilizar y de esa manera todos cuidamos al líquido vital que es tan importante en estos momentos. Pero para más consejos, no se olvide que en el Telégrafo puede encontrar una serie de recomendaciones a aplicarlo en este periodo de estiaje y además la luz también hay que cuidarla, pero de eso le cuento en una próxima emisión. Regresamos con más información y el presidente de la República, Daniel Noboa, participó en la sesión plenaria de la Cumbre del Futuro como parte de las actividades que se realizan en el marco de la Asamblea General de la ONU. Uno de los principales temas que planteó el jefe de Estado fue el generar oportunidades para los jóvenes. Líderes y lideresas mundiales participaron de la Cumbre del Futuro, encuentro en el que las autoridades llegaron a un consenso de las acciones que se deben desarrollar en cada país para mejorar el presente y el futuro. El presidente de la República, Daniel Noboa, fue parte de este encuentro, mencionando que la educación, capacitación y generación de empleo joven son parte de las políticas públicas de su gobierno. Se garantiza que cada joven contribuya al desarrollo económico, social y ambiental, a un futuro mejor para nuestra sociedad. A estas políticas públicas se suma el combate a la delincuencia y el crimen organizado para transformar al Ecuador en un país de paz. La violencia y la inseguridad a menudo están asociados con la inestabilidad, la falta de oportunidades y recursos. Reconocer esta interrelación es esencial para desarrollar estrategias efectivas que aborden de manera integral las desigualdades económicas y los problemas de seguridad. Reuniones como la Cumbre del Futuro son parte de los espacios que se promueven para generar mecanismos y herramientas que permitan enfrentar la crisis multidimensional y las nuevas amenazas globales. El Ecuador, comprometido con acelerar la implementación de la Agenda 2030, ha alineado su plan
Nacional de Desarrollo con los ODS y ha logrado avances significativos en la reducción de la pobreza, el combate a la desnutrición infantil y la contribución con el cuidado del medio ambiente. Las autoridades resaltaron que esta reunión es parte de una serie de actividades estratégicas que se desarrollarán en los próximos días para fortalecer alianzas internacionales como parte de la sesión 79 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. La Comisión de Soberanía y Seguridad sigue recabando elementos de su investigación política sobre el presunto delito de tráfico ilegal de combustibles que salpica a un grupo empresarial familiar ligado al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, según los legisladores de esta mesa parlamentaria. Esta mesa legislativa no quiere dejar ningún cabo suelto. Es por ello que delegados de varias entidades del Estado comparecieron para dar más detalles de lo que está investigando respecto al presunto cometimiento del delito de tráfico de combustibles que involucra a un grupo empresarial familiar ligado al alcalde de Guayaquil, según lo han denunciado asambleístas. Lucía Jaramillo, legisladora de ADN y quien encabeza esta investigación política, reveló que existen más pistas y más implicados en este caso. La entidad competente denunció públicamente que las gasolineras Coperezas vinculadas al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a sus hermanos han perjudicado al Estado ecuatoriano con 94 millones de dólares en los últimos 3 años con respecto al tráfico ilegal de combustible, específicamente al diésel. En la Asamblea lo que se hace es recabar insumos, lo que es independiente a la labor que haga la Fiscalía. Este tema tiene 2 facetas, ¿no? La una es la investigación fiscal, que obviamente les corresponde a las autoridades del sector hidrocarburífero, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, entra en el campo de lo penal. Allí está y allí debe estar la investigación penal. Lo que han detallado las autoridades es que ellos han utilizado las empresas hoy denunciadas para tener el subsidio de gasolina y no especializarlos en el segmento que se necesita, en el segmento que se requiere, por ejemplo, en el segmento automotriz, en el segmento industrial, en el segmento naviero, sino que han sido utilizados para otros segmentos y no para el específico. En su momento, esta comisión parlamentaria emitirá un informe con las conclusiones de esta investigación. Javier Ceballos, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Y atención, porque al suroeste de la ciudad de Guayaquil fue liberado un ciudadano que permanecía en calidad de secuestrado desde hace 2 semanas. El operativo policial encabezado por la UNACE dejó 9 detenidos, entre ellos una mujer. Seguramente fue el abrazo que jamás olvidará. El ciudadano se volvió a reencontrarse con sus seres queridos, de los que permaneció alejado por más de 15 días. El pasado 8 de septiembre, cuando circulaba por el sector de Barranca, en el cantón San Borondón de la provincia del Guayas, fue retenido en contra de su voluntad por varios sujetos armados que se movilizaban en un auto negro, quienes lo llevaron a un lugar desconocido. Horas después, familiares de la víctima fueron contactados por presuntos secuestradores, quienes exigían la cantidad de $700,000 a cambio de no atentar contra la vida del ciudadano. El secuestro fue denunciado a la policía. Agentes de la unidad antisecuestros investigaron el hecho. Tras 2 semanas de seguimientos, lograron dar con la ubicación de la víctima, por quien pedían para su liberación $700,000. Luego de varios días de seguimientos y trabajos de inteligencia, los policías lograron determinar la ubicación del plagiado. La mañana de este lunes, en 10 allanamientos realizados en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil, fueron detenidas 9 personas, entre ellas una mujer, quienes pertenecerían a un grupo criminal. En el sector de la isla Trinitaria, suroeste de Guayaquil. Además, se obtuvo la captura de 9 delincuentes, los mismos que 4 de ellos presentan antecedentes penales por tenencia y porte de armas, posesión de drogas y por robo. Agentes de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión FICE a nivel nacional desde el 17 de marzo han logrado la liberación de 103 secuestrados, así como la captura de 1.333 personas, de las cuales 469 pertenecerían a grupos armados.
Iván Casamen, Noticias 7. Asamblea Nacional. En la Asamblea considera necesario debatir sobre la propuesta de reforma parcial a la Constitución que busca limitar el uso de recursos públicos para financiar la promoción de candidaturas en elecciones. Legisladores plantean que se concretase este cambio. Urge que el CNE y la UAFE mejoren entonces sus mecanismos de control para evitar el uso de dinero ilegal en la política ecuatoriana. Asambleístas consideran que es un tema de debate urgente, pero que se requiere hacerlo con pinzas. Primero, porque debe cuidarse que si hay una eliminación de los recursos del Estado para la promoción de candidaturas y de organizaciones políticas, no debe quedar abierta la puerta para el uso de dinero ilegal del narcotráfico, por ejemplo, o de otros delitos en campañas electorales. Rafael Dávila, asambleísta del movimiento Actuemos, puntualiza que el control debe centrarse en otro aspecto. Yo repito, en el tema de campañas yo me iría más bien por la reducción de candidaturas, de movimientos, de partidos, de esa dispersión enorme que hay en la presencia de listas y de candidatos. El oficialismo considera vital incluir esta modificación constitucional. Natalie Farinango, de ADN, cree que esta reforma parcial reorientará recursos a otros aspectos que la sociedad los considera prioritarios. Bueno, responde a las necesidades ciudadanas y a pedidos ciudadanos de que no sean mal invertidos los fondos del Estado, muchas veces en partidos políticos que no lo usan correctamente y más bien siempre llegan al poder para intereses personales, partidistas. Y quien quiere ser candidato, pues que se financie su candidatura y que no busque fondos del Estado para ello. Esta reforma parcial a la Constitución no se aplicará para las elecciones del 2025. La norma establece que se pueden hacer cambios en la legislación electoral hasta un año antes de la realización de cualquier proceso. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el Consejo de Participación y Control Social rechazó el fallo del juez Vicente Pico de Montecristi, que concedió una medida cautelar para suspender temporalmente el concurso para designar al futuro fiscal general del Estado. Según la acción de protección, el reglamento para el concurso, que señala como vulneración de derechos que los abogados que hayan defendido causas del crimen organizado en los últimos 10 años no puedan postularse. La audiencia para tratar el fondo del caso está programada para el 29 de octubre del 2024 a las 9 de la mañana. La actuación del juez de Montecristi es improcedente al tramitar una acción de protección con medida cautelar, cuyo objetivo evidentemente es abrir la puerta del concurso de fiscal general del Estado al crimen organizado, el narcotráfico y las mafias. El juez de Montecristi, quien está mencionado nada más y nada menos que en el caso Plaga, no tiene competencia para suspender norma a través del trámite de garantías jurisdiccionales ordinarias, ya que es una facultad exclusivamente de la Corte Constitucional. Solicitaremos la revocatoria de la medida cautelar que fue otorgada en un tiempo récord. Asimismo, presentaremos ante el Consejo de la Judicatura una denuncia formal contra el juez por error inexcusable, con el objetivo de que se le aplique la medida preventiva de suspensión como lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Cada 23 de septiembre el mundo conmemora la inclusión que permite el idioma de señas. Es así que propone a sus habitantes aprender algo más de este lenguaje y así visibilizar a las personas con capacidades especiales. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de aprender cosas distintas para incluirle al resto. Es el caso del lenguaje de señas. Y es que es casi como aprender un nuevo idioma. Requiere de tiempo y paciencia. Pero definitivamente le podrá dar algunas de las más grandes satisfacciones. Es por eso que existe el Día Internacional del Lenguaje por Señas. Y es precisamente hoy una única oportunidad para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de signos. Durante el Día Internacional de las Lenguas de Señas 2024, el mundo volverá a resaltar la unidad que genera nuestras lenguas de señas. Se invita a los líderes mundiales y a otros funcionarios gubernamentales a suscribir el lema de este año: defiende los derechos de la gente de signos en su lengua de señas nacional.
Y datos importantes, según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80% vive en países en desarrollo y como colectivo utilizan más de 300 diferentes lenguas y tipos de señales. Entonces, ¿qué le parece si le damos un tiempo y entendemos la verdadera inclusión?